Bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Y en esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: La no exaltada. Y vamos a la lectura bíblica en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30 al 37, en la Nueva Traducción Viviente, que tiene como título Muerte de Jezabel. Cuando Jezabel, la reina madre, supo que Jehú había llegado a Jezreel, se pintó los párpados, se arregló el cabello y se sentó frente a una ventana. Cuando Jehú entró por la puerta del palacio, ella le gritó: ¿Has venido en son de paz, asesino? Tú eres igual a Zimri, quien mató a su amo. Jehú levantó la vista, la vio en la ventana y gritó: ¿Quién está de mi lado? Entonces 2 o 3 eunucos se asomaron a verlo. Tírenla abajo, gritó Jehú. Así que la arrojaron por la ventana y su sangre salpicó la pared y los caballos. Y Jehú pisoteó el cuerpo de Jezabel con las patas de sus caballos. Luego Jehú entró al palacio, comió y bebió. Después de un rato dijo: que alguien se encargue de enterrar a esa maldita mujer, porque era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Cuando regresaron y le contaron a Jehú, él declaró: eso cumple el mensaje que el Señor dio por medio de su siervo Elías de Tisbé, quien dijo: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Sus restos quedarán desparramados como estiércol en la parcela de Jezreel, para que nadie pueda reconocerla. La reina Jezabel. Si tenemos que hablar de Jezabel, tenemos que hablar que esta reina estaba unida en matrimonio con el rey Acab, lo que representaba una alianza entre dos naciones, entre las naciones de Israel y Tiro. Esta Jezabel era hija de Edbal, rey de los Sidonios, y se encargó de llevar el culto, de promover el culto a Baal entre los israelitas. Fue criada como una celosa adoradora de Baal. El nombre Jezabel significa casta, no casada, entera, no exaltada, no manejable. Son todos esos posibles significados que podemos interpretar del hebreo, del original, de la Biblia, en cuanto a este nombre, el nombre de Jezabel. Entonces vemos allí en la palabra de Dios lo malvada que fue esta mujer, ya que esta mujer promovió el culto a Baal. Esta mujer influyó con su maldad en su marido, el rey Acab. Esta mujer llevó a que su marido promoviera el culto a Baal también. Esta mujer, con sus artimañas, con sus malas intenciones, llevó al rey Acab a que pudiera conseguir una viña, la viña de Nabot, la cual Nabot no le quería vender. Y ella, por medio de contratar falsos testigos que testificaran falsamente contra el dueño de esa viña y lo mataran, pudo darle a su marido esa viña. Esta reina también es la que quería matar a Elías, el profeta, ya que el profeta había desafiado a los 400 profetas de Baal y los había erradicado de allá de la tierra de Israel. Sin embargo, todas estas cosas fueron vistas por Dios. Y en el pasaje que hemos visto, se cumplió la palabra de Dios. Dios declaró, estableció cómo iba a morir esta mujer, cómo su sangre iba a correr
cómo los perros la iban a devorar. Y cómo Jehú, el nuevo rey que Dios estaba promoviendo para Israel, iba a ser aquel que iba a llevar a cabo el cumplimiento de esta palabra. Y vemos a esta mujer claramente saliendo allí a su ventana, saliendo a su balcón, con la belleza exterior que ella tenía. Dice que se había pintado los párpados, se arregló el cabello y se sentó frente a una ventana. Entonces allí vio llegar a Jehú. Y esta mujer desafió a Jehú. Le llamó asesino a Jehú. Sin embargo, Jehú tuvo la ayuda de 2 o 3 eunucos que estuvieron de parte de Dios y que terminaron arrojando de esa ventana a Jezabel para que posteriormente ella muriera y también los perros comieran su cuerpo. Y como hemos leído, se cumpliera la palabra que Dios había dado al profeta Elías de Tisbe. Entonces vemos allá la maldad de esta mujer y a su vez la belleza de esta mujer. Esta mujer podemos considerar que ejercía la prostitución espiritual, ya que llevó a que todo Israel se prostituyera en pos de Baal, que se vendiera en pos de Baal. Y la Biblia nos habla de la mujer inmoral, porque Jezabel era una mujer inmoral. En Proverbios capítulo 2, versículo 16 al 19 dice, en la Nueva Traducción Viviente: la sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte, es el camino a la tumba. El hombre que la visita está condenado, nunca llegará a los senderos de la vida. Como su nombre así lo describe, el significado de su nombre lo dice, que habla de esta mujer inmoral. Dice que es una mujer que abandonó a su marido, que no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Es una mujer que no es manejable, que no se somete a nadie. Es una mujer totalmente liberal. Como habla allí, una mujer que vive como una mujer no casada, como una mujer totalmente libre. Y esta mujer representa, es sombra de la iglesia apóstata, de la iglesia que se ha prostituido espiritualmente, que se ha vendido al pecado, que se ha vendido a las falsas doctrinas, que se ha vendido a lo material. De esa iglesia habla, de la iglesia del último tiempo, la cual la palabra de Dios describe. Y en esta oportunidad vamos a ver 3 características de esa iglesia que, como dice el título de esta reflexión, es una iglesia no exaltada por Dios, que puede ser exaltada por los hombres, pero que nunca será exaltada por Dios. Si hablamos del ejercicio de la prostitución a nivel sociedad, tenemos que hablar que existen tanto mujeres como hombres que se prostituyen, que venden
su cuerpo, que ofrecen su cuerpo a cambio de dinero. Esta iglesia también se ha prostituido, como expresaba anteriormente, se ha vendido a el pecado. Y esta iglesia que se ha prostituido espiritualmente, como Jezabel se prostituyó y llevó a prostituirse también a todo el pueblo de Israel, tiene tres características. En primer lugar, podemos ver que la iglesia que se ha prostituido espiritualmente tiene sensualidad. Proverbios 6, 24 al 26 en la Nueva Traducción Viviente dice: te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. No codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Estos pasajes describen a la mujer inmoral y habla de una mujer con una lengua suave, de una mujer bella, de una mujer que tiene miradas coquetas. Y así es la iglesia apóstata, la iglesia que se ha prostituido espiritualmente. Es una iglesia que puede tener una belleza exterior, que puede ser bella a los deseos de los ojos. Es una iglesia que coquetea con aquellos creyentes que han apostatado, que le han dado la espalda a Dios, o que en su corazón ya está el deseo de dejar la sana doctrina. Esta iglesia coquetea con ellos, pero es una iglesia que lleva a la pobreza espiritual y que puede terminar costándole la vida eterna al creyente. Judas 1:19 dice en la versión Reina Valera 1960: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no, como describía en el punto número 1, es una iglesia que tiene sensualidad. Es una iglesia que apela a los sentimientos. Es una iglesia sensorial. Es una iglesia que se guía por lo que siente y no por la dirección que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos da. Y estas iglesias pretenden siempre causar división. Estas iglesias pretenden siempre confundir a los creyentes, a los verdaderos creyentes. Pretende engañarlos. Como la palabra de Dios dice que si aún fuere posible, cuando nos habla de la apostasía, aún los escogidos serían engañados. Entonces esta iglesia se mueve por lo sensorial, apela a los sentidos, a los sentimientos, tiene esa sensualidad para atraer, como dice la palabra también, seducen a las almas inconstantes, para seducir a los que no son fieles al Señor. Apocalipsis 2:20 dice también: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Como vemos, esta iglesia tiene un propósito: es seducir a los siervos de Dios, es inducirlos a fornicar,
a abandonar a Dios, a abandonar la sana doctrina. Es seducirlos para llevarlos a la idolatría. Y sabemos que en toda seducción tiene que ver lo sensual, tiene que ver la sensualidad. Se apela a los sentimientos de las personas. Por eso debemos tener mucho cuidado con este tipo de iglesia que tiene el espíritu de Jezabel. Esta iglesia es una iglesia que no se somete a Dios. Es una iglesia que tiene como característica la sensualidad. Y hoy es lo que aparece delante nuestro. Por eso debemos someternos a Dios, someternos a su señorío y no ser víctimas de esta iglesia inmoral. Como vemos, Jezabel quiso apelar a la sensualidad allí, en la forma que ella se pintó, se vistió, que apareció, quiso seducir, en este caso, a Jehú. Pero sin embargo, Jehú estaba aferrado a la palabra de Dios. Él creía en el cumplimiento de la palabra de Dios y se cumplió tal cual Dios así lo había dicho por el profeta Elías. En segundo lugar, la iglesia que se ha prostituido espiritualmente quiere estar a la vista siempre. Como expresaba, esta Jezabel salió a la ventana, estaba a la vista de Jehú, estaba a la vista de los demás. Y Jeremías capítulo 3, versículo 2, en la versión Dios habla hoy, dice: mira las lomas peladas, fíjate bien. ¿Dónde no te has dejado deshonrar? Sentada como árabe del desierto, a la orilla del camino esperabas a tus amantes. Has manchado el país con tu prostitución y tu maldad. Esta iglesia se encuentra a la vista siempre, está junto al camino, para que todo aquel que va por el camino la pueda observar, la pueda ver. Y esta iglesia es la que ha manchado y mancha una nación con su prostitución y con su maldad. La iglesia apóstata deja una pálida imagen del Evangelio, deshonra el Evangelio del Señor Jesucristo. Y logra ese objetivo porque es una iglesia que siempre busca ponerse a la vista de todos y que espera a sus amantes, espera a los que desertan del verdadero camino. ¿Cuántas veces no ocurre que personas salen enojadas, disconformes de una congregación, renuncian a una iglesia e inmediatamente hay ofrecimientos de esta iglesia, de falsos siervos de esas iglesias, para poder servir allí, para poder tener un cargo, entre comillas, una posición de honor? ¿Cuántas veces no sucede esto? Jeremías 3:6 también en Dios habla hoy, en esa versión dice: en tiempos del rey Josías me dijo el Señor, ¿has visto lo que hizo la rebelde Israel? Fue y se dedicó a la prostitución sobre toda loma alta y bajo todo árbol frondoso. Allí vemos otra vez esa iglesia, esa congregación prostituyéndose, exponiéndose sobre toda loma alta, bajo todo árbol frondoso, donde todos puedan observarla. Y allí se está prostituyendo, allí se está vendiendo. Como se vendió allí
la nación de Israel, los religiosos de la época cuando Jesús vino, y estaban allí en el templo los mercaderes vendiendo, estaban los cambistas, estaban los creyentes allí, los líderes prostituyéndose espiritualmente, vendiéndose en un lugar donde todos podían observar, donde todos podían ver. Qué importante es conocer todo esto. Qué importante es saber esto para no dejarnos engañar. Hoy en día esto sucede, esto ocurre. Y Lucas 17, 22 al 24, en la versión Dios habla hoy, nos muestra una advertencia de Jesús sobre esto y dijo a sus discípulos: llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre. No lo verán. Algunos dirán: aquí está o allí está, pero no vayan ni lo sigan, porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Dice que llegará el tiempo en que algunos dirán: aquí está, allí está, hablando del reino de Dios, hablando de la presencia de Dios, diciendo: aquí está Dios, aquí, en este lugar, en este otro lugar está Dios. Pero Jesús dice claramente: no vayan ni lo sigan. Muchos creen tener a Dios, creen estar con Dios y se publicitan, se prostituyen espiritualmente, como es la conocida Congregación Iglesia Universal del Reino de Dios, con su famoso lema: pare de sufrir. Y en este último tiempo han surgido otros lemas también que nos describen lo que Jesús habló: aquí, allí. Lemas como: aquí serás amado. Lema como: aquí tendrás un lugar. Y diferentes lemas que se le atribuyen, que se atribuye la misma iglesia apóstata para llamar la atención de los simples, de los ingenuos, de los creyentes, y ofrecerles allí su mercadería. Pero Jesús nos advirtió claramente de esto y debemos siempre estar atentos a esto para no caer en el engaño. Después, como tercer punto, la iglesia que se ha prostituido se alimenta de la vida espiritual de los creyentes. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4 al 6 nos dice: aquella mujer iba vestida con ropa de colores púrpura y rojo, y estaba adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas odiosas y de la impureza de su prostitución. Llevaba escrito en la frente un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de todo lo que hay de odioso en el mundo. Luego me di cuenta de que la mujer estaba borracha de la sangre del pueblo santo y de los que habían sido muertos por ser testigos de Jesús. Al verla me quedé muy asombrado. La gran ramera del Apocalipsis que vemos en el capítulo 17 es equivalente a esta Jezabel. Esta Jezabel buscaba la muerte de los siervos de Dios, de los profetas de Dios primero,
Después buscó la muerte de Elías y asimismo después buscó la muerte y mató a Nabot. Esta mujer estaba borracha de la sangre del pueblo de Dios, como lo es esta iglesia. Esta iglesia se alimenta de los creyentes que vuelven atrás, que renuncian a la verdadera fe. Está borracha de esa sangre. Está llena de creyentes que en un momento tuvieron un ministerio a los ojos de Dios exitoso, que hicieron la voluntad de Dios, pero que hoy han caído en el engaño, que hoy son parte de este sistema. Y el versículo 22 y 23 de Apocalipsis 2 dice: por eso, refiriéndose a esta mujer Jezabel que estaba en la iglesia en Tiatira, voy a hacerla caer en cama y mataré a sus hijos y a los que cometen adulterio con ella. Si no dejan de portarse como ella lo hace, les enviaré grandes sufrimientos. Vemos que esta mujer había llevado a que sus hijos se prostituyeran espiritualmente, a que creyentes de la iglesia se prostituyeran también. Nos da a entender que era una prostitución también o adulterio físico y espiritual también. Por eso Dios dice: si no dejan de portarse como ella lo hace, les enviaré grandes sufrimientos. Esta mujer que se decía profetisa también estaba ebria de esa sangre, estaba ebria de la vida espiritual, había consumido la vida espiritual de muchos creyentes allí. Y vemos que cuando una persona apostata de la fe verdadera, de la fe genuina, esto influye en su familia, influye también en los demás creyentes de la iglesia. Por eso el Señor animaba a esos creyentes, animaba a que dejaran de comportarse como se comportaba esta mujer. Qué importantes son estas tres características. Qué importante es que nosotros no formemos parte de ninguna de esas tres características y que no nos dejemos consumir espiritualmente por esta mujer que está ebria de la sangre del pueblo de Dios, de la vida espiritual, de consumir la vida espiritual de los creyentes. Pero también sucedió algo que debemos resaltar. Esta mujer Jezabel había salido a su ventana, era atractiva, desafió a Jehú, como diciéndole a Jehú: tú me vas a hacer algo a mí. Pero sin embargo, esta mujer fue arrojada por 2 o 3 eunucos que estaban allá en el palacio. Y la palabra eunuco viene del griego eune, que significa lecho, o del griego ekein, que significa guardar. Y dice que el eunuco era el hombre castrado, encargado del cuidado del harem. Costumbre esta pagana, puesto que entre los israelitas la ley la prohibía, y quien sufriera esta mutilación no era admitida en la asamblea de Dios, como lo describe Deuteronomio 23, 2, Levítico 21, 20. Pero sin embargo, en el libro del profeta Isaías se lee que el eunuco, por su fidelidad al Señor, recibiría la herencia espiritual. En algunos casos se emplea en las versiones de la Biblia este término para significar alguien cercano al soberano, como lo fue
Potifar, con respecto a Faraón, como lo describe Génesis 37, allí también Génesis 39. Igual sucede con algún cargo militar, o también se menciona a los eunucos en la preparación, en el cuidado de la reina Esther, en el libro de la reina Esther. En este caso, los eunucos estaban en el palacio allí. Estaban encargados allí de cuidar allí a esa reina. Vivían en ese palacio. Sin embargo, ¿qué dice Dios de los eunucos en Isaías capítulo 56, versículo 3 al 5? Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Según la ley, como les describí anteriormente, los eunucos no podían formar parte del pueblo de Dios, porque la ley lo prohibía. Pero Dios establece que si ellos eran fieles al Señor y se abrazaban a su pacto, iban a tener lugar en el reino celestial, en el reino de Dios. Qué importante es saber esto, que aún en medio de tanta apostasía, Dios está buscando eunucos que puedan presentar batalla a las artimañas de Satanás, presentarle batalla a esa iglesia apóstata, a la apostasía misma. Dios está buscando hombres y mujeres que no se adhieran, que no sigan la corriente apóstata de este último tiempo, sino que como aquellos valientes eunucos estén de parte de Dios y estén dispuestos a presentar defensa del Evangelio. Pablo le decía a Timoteo que no se avergonzara de dar testimonio de Dios, ni de Pablo, dice, preso suyo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Esos eunucos que Dios anda buscando en este tiempo son siervos, son siervas de Dios que no tengan miedo a poder presentar defensa del Evangelio. Esos eunucos son parte de la iglesia, que son columna y baluarte de la verdad. Son parte de la iglesia de la que era parte Timoteo, cuando Pablo le decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Esos eunucos son los que están dispuestos, como dice Judas, a contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Aquellos eunucos también son aquellos siervos de Dios que quieren agradar a Dios, aunque eso implique desagradar a los hombres. Como dijo Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Son esos eunucos que están totalmente imposibilitados, castrados, espiritualmente hablando, y que no están dispuestos a participar de estas divisiones que los apóstatas realizan de la
iglesia, de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Estos son los eunucos que Dios está buscando. Y la pregunta en este día, como fue la pregunta de Jehú, ¿quién está de parte de Dios? La pregunta en este tiempo de tanta apostasía de parte del Señor es la misma. ¿Quién está de parte del Señor? ¿Quién está de parte de su iglesia? ¿Quién está de parte de su evangelio? Es una pregunta que retumba en este momento, que Dios nos hace. El Señor necesita eunucos que puedan luchar contra la apostasía, contra esta iglesia que se ha prostituido espiritualmente, y también eunucos capaces de cuidar a la iglesia del Señor, que se prepara para el encuentro con su Salvador. Aquella iglesia que el Señor espera sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, para poder unirse en las bodas del Cordero con su Salvador. Esa es la iglesia que será exaltada por Dios. Como pasó en Génesis, cuando se describe a Caín y Abel. La ofrenda de Caín fue rechazada. Caín no fue exaltado, pero sí fue exaltado Abel, porque trajo lo mejor a Dios. La iglesia, esta iglesia que se ha prostituido espiritualmente, es una iglesia que Dios no va a exaltar nunca, como no exaltó a Caín. Pero la iglesia que da lo mejor, la iglesia que realmente rinde toda su vida ante el Señor, es la iglesia que será exaltada. ¿De qué iglesia quieres ser parte? ¿De la iglesia que representa a Jezabel, de la iglesia no exaltada, o de la iglesia que se encontrará con el Señor, de la verdadera iglesia? Tú decides en este momento de qué iglesia quieres ser parte. Y podemos orar antes de terminar esta reflexión. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta reflexión que hemos podido compartir. Que esta reflexión, Señor amado, pueda tocar nuestra vida, nuestro corazón, y si hemos apostatado de la fe, podamos arrepentirnos y renunciar a ser parte de esa iglesia no exaltada, de esa iglesia que se ha prostituido espiritualmente, y volver a la antigua senda, volver al evangelio, al verdadero evangelio de nuestro Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, que en este momento sean muchos los que renuncien a vivir en la apostasía, los que dejen de prostituirse espiritualmente, los que dejen de venderse al pecado y a la falsa religión, y vuelvan al Salvador, al verdadero camino, a la sana doctrina. En el nombre de Jesús, Dios mío, oramos a ti. Amén y amén. Espero que esta reflexión haya sido de mucha bendición para ti. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacer clic en el botón de WhatsApp de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan en la página de Facebook, y estaremos comunicándonos a la brevedad contigo. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad a través de este espacio de reflexión. Que el Señor los bendiga a todos y hasta la próxima.